Buena muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes. Continuamos con el ciclo ordinario no presencial 2022A, aquí en CEPREVI. Hoy nos toca trabajar la unidad número 6, la morfología y el sustantivo, ¿no? Según nuestro índice. Soy profesor del curso de lenguaje, Juan Carlos Fonseca. Vamos, muchachos, en la primera parte va a ser la morfología y en la segunda el sustantivo. La morfología va a estudiar, ¿qué va a estudiar la morfología? Va a estudiar a la palabra, ¿no? La palabra. ¿Pero qué va a estudiar de la palabra? Su estructura interna. ¿Qué es su estructura interna? Vas a ubicar la raíz, el prefijo, el sufijo, ¿no? Eso es lo que va a estudiar la morfología. Por eso que lo divide en palabras variables e invariables. ¿Cuándo una palabra es variable? Una palabra es variable cuando me indica morfemas flexivos. Por ejemplo, morfema flexivo es el género, masculino, femenino, el número singular y plural. ¿Cuáles son esas palabras variables? Aquí las tenemos. Sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre y verbo. La palabra más variable es el verbo, ¿no? Porque tiene más morfemas flexivos. Ahí está. Tiene más morfemas flexivos. Por ejemplo, la abuela atenta compró esa mochila. La es un determinante, abuela es un sustantivo, atenta es un adjetivo, compró verbo, esa determinante y mochila es un sustantivo. Tú lo llevas al plural, cambia, ¿no? Las abuelas atentas compraron esa mochila. ¿Sí? Le agregué el plural. ¿Ve? Le agregué el plural. Por eso que son palabras variables. Pero las invariables son aquellas que no presentan morfema flexivo, masculino, femenino, singular y plural. No me presenta eso. Eso no me presenta. Por ejemplo, la palabra I, ¿cuál es el plural? No tiene. ¿Cuál es el masculino, femenino? No tiene. De más, masculino, femenino, no tiene. Son palabras invariables, ¿no? La conjunción, la preposición y el adverbio. Entonces, vamos a profundizar el tema. La morfología es una disciplina lingüística que se ocupa de estudiar la estructura interna de las palabras y los clasifica en categorías gramaticales variables e invariables. ¿A través de qué? De un morfema. ¿Y qué es un morfema? Es la unidad mínima significativa de una palabra. Entonces, vamos a ubicar la raíz, ¿no? La raíz. ¿Cómo ubicas la raíz de una palabra? ¿Cómo? Por ejemplo, me dan gato. Yo juego con la palabra gato. Gato, gata, gatos, gatitos, gatitas. Y te vas a dar cuenta aquí que hay un grupo de letras que no cambia. Ese grupo de letras que se mantiene inalterable se denomina raíz. Ya la raíz lo vamos a considerar como morfema lexical, ML. De ML. ¿Ya? Pero en cambio, si te dan la palabra pan, tú juegas pan, panes, panera, panadero, panadería, y te vas a dar cuenta aquí que la palabra, toda la palabra es raíz, o sea, morfema lexical. Entonces, hay momentos en que no toda la palabra es raíz como en gato. Hay momentos en que sí toda la palabra es raíz. Ah, ya, profe. Entonces, esa es la manera de poder hallar la raíz. ¿Ya? Ahora acá, los sufijos. ¿Qué es el sufijo? Lo que va después de la raíz, ese es un sufijo. Aquellos que van después de la raíz. Estos sufijos, mira, pueden ser derivativos y flexivos. ¿Cuándo va a ser flexivo el sufijo? Cuando me indique masculino, femenino, singular y plural. ¿Cómo es eso, profesor? Gato, gata, este es género, masculino, femenino. Gatos, gatitos, gatitas, género. Entonces la O masculino y la A femenino. Eso es morfema flexivo de género. No, es un morfema flexivo de género.
Si la palabra termina en vocal, para su plural le agrego la S. Gato, gatos. Entonces la S es número, es un morfema flexivo del plural. Pero si la palabra termina en consonante, o sea, el morfema no termina en consonante como pan, su plural es la S, ¿no? ES, esto es plural. Entonces, morfema flexivo del plural. Para el plural, para el número plural hay dos formas. Si termina en vocal es con S y si termina en consonante es ES. ES. ¿Ya? Pero mira, ve, si yo digo gato, gata, gatitos, hay un sufijo que no me indica ni masculino ni femenino. Ese es el derivativo. Hay un sufijo que no me indica ni masculino ni femenino. Ese es el derivativo. El derivativo. Allá, profe. Sí, ese es el derivativo. ¿Ya? El derivativo. Si hay prefijo, el prefijo también es derivativo. ¿Cuándo es derivativo? Cuando no me indica género ni número, masculino, femenino, ni singular, ni plural. Por ejemplo, desleales tiene prefijo. ¿Cuál es la raíz? Leal, juega, leal, leales, lealtad. ¿Eh? Entonces, esta es la raíz como pan. Pero des es un prefijo. Entonces, digo que es morfema derivativo. Termina en consonante, leales. Entonces, este es plural. Este es plural. Entonces, morfema flexivo del plural, porque para el plural es con S o con ES. Por ejemplo, acá submarino viene de mar, mar, mar. Sud es un prefijo. Yo puedo decir submarina, submarino, género. Entonces, ¿cómo sería? Prefijo, sub, mar, la raíz, morfema lexical. Submarino, submarina, género, flexivo. Y la S es el número flexivo. Pero este IN no me indica ni masculino ni femenino. Ese es el derivativo. Ya, profe, ese es el derivativo. ¿Ya? Más ejercicio, más. Quiero ubicar la raíz de incultos. Quiero ubicar la raíz de incultos. Entonces, inculto viene de culto, ¿no? Culto, culta, culto, culta, inculto, inculta. Ya, ya, esta es la raíz, profe. Es el elemento que no cambia, ¿no? Que no cambia. In es un prefijo. Esta OA, ¿qué es? Género, y esta S es número. Entonces trabajas así. El prefijo es morfema derivativo. La raíz, morfema lexical. Este es flexivo de género y la S de número. Pero este no me indica ni masculino ni femenino. Ese es el derivativo. Es el morfema derivativo. Por ejemplo, antiperuanitos. Viene de Perú. Y tú juegas Perú, peruano, peruanitos, antiperuanos. Y te das cuenta que Perú todo es raíz. Anti es un prefijo. Peruanito, peruanita, género y número. Este IT ya lo conoces, es derivativo. Y mira, otro derivativo. Lo separa porque esto ya es conocido. Son diminutivos. Entonces, ¿cuántos morfemas tiene? 2, 4, 6. ¿Cuál es la raíz? Perú, morfema lexical. Prefijo, morfema derivativo. ¿Ve? Cuando usted tenga estos sufijos, cuando tú tengas estos sufijos, ¿ya? Siempre van a ser derivativo. Estos sufijos, no los separes, los juntas. Por ejemplo, ágil. Ágil es la raíz, ágil, ágiles. Entonces, ágil es la raíz. Easy, easy. Usted escucha malísimo, agilísimo, sapientísimo, bonísimo. Lo juntas, derivativo. Este es género y este es número. Agilísima, agilísimos. ¿Ya? Artista viene de arte, ista, cambista, ¿ah? Artista, ¿ya ves? Pianista, ese ista va junto. Arte, ista. La S es, termina en vocal, la S va aparte, flexivo. Ojo, caso especial, observación.
Por ejemplo, cruz se escribe con Z. Cuando tú lo llevas al plural, dices cruces. Cuando tú lo llevas al plural, dices cruces. ¿Qué pasó aquí? Y profesor, ¿y cuál es la raíz? La raíz aquí avanza hasta la igualdad. Pueden ser letras diferentes, pero el sonido es igual, entonces la raíz avanza hasta la igualdad del sonido. Y como termina en consonante, ES, ¿qué es? Morfema flexivo del plural. Así es que no se vaya a olvidar. No se me olvide. Si las letras son diferentes, pero el sonido es igual, la raíz avanza hasta la igualdad del sonido. Como pez, pez, peces, cruz, cruces, allá. Y este es flexivo porque como termina en consonante, su plural es ES. Si termina en vocal, su plural es la S. Entonces, ¿cómo se dividen los morfemas? Así, morfema lexical y morfema gramatical. Un morfema lexical es la raíz. El morfema lexical es la raíz. Y el morfema gramatical son los prefijos y los sufijos. ¿Ya? Prefijos y sufijos. Allá, profe, allá. Así de fácil. Prefijo, aquel que va antes de la raíz, antes. Sufijo, los que van después de la raíz. Pero estos sufijos pueden ser derivativos y flexivos. Aquí está. Mira, prefijo antes de la raíz. Los sufijos después de la raíz. Pero estos sufijos pueden ser derivativos y flexivos. Así está el cuadro. Ahora vamos. Mire, reforzamos. Desnivelado, nivel es la raíz. Desprefijo, derivativo. Género y número, flexivo, flexivo. En cambio, este que es derivativo. Pero en cambio, si digo nivel, es la raíz. Desprefijo. Cuando termine en consonante, su plural es ES. ¿Ve? ES. Entonces, morfema léxica raíz, gramatical, prefijo y sufijo. ¿Ya? Gramatical, prefijo y sufijo. Ahora vamos al caso especial del verbo. Ojo con el verbo. ¿Qué cosa es un verbo conjugado? ¿No? Conjugado quiere decir yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Eso es conjugado. ¿Ya? Verbo conjugado. Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos. ¿Okay? Eso es conjugado. Ahora, entonces cuando yo digo amaré, quieres hallar la raíz de un verbo. Quieres hallar la raíz de un verbo. Entonces lo llevas, ¿qué? Al infinitivo ar, ir. Amaré, amar. Le retiras el ar y esta es la raíz. Entonces ahí está la raíz. Temeré, temer. Le quitas y ten es la raíz. Ahora, fíjate con el verbo. Como ya te la raíz del verbo conjugado, conjugado yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, eso es conjugado. El verbo, el sufijo, no lo separes. Todo es morfema flexivo. Si tú hubieses dicho amaremos, haremos, todo lo juntas y todo es morfema flexivo. Todo es morfema flexivo. ¿Sí? Todo viene a ser morfema flexivo. Ya no lo vas a hacer como las demás palabras. ¿Ok? Por ejemplo, canté, viene de cantar, cam es la raíz. Canté, la raíz y la X es morfema flexivo. Allá, profe. ¿Ya? Por eso que hay dos clases de morfema, flexivo, simple y amalgama. El morfema flexivo amalgama solamente aparece en el verbo, que es el sufijo. ¿De acá? El sufijo del verbo. El sufijo verbal. Conjugado. Allá. Nunca lo separes el sufijo, todo va junto, todo va junto.
Morfema flexivo amalgama, porque tiene más de un significado. ¿Y cuándo flexivo simple, profe? El flexivo simple aparece en cualquier palabra, pero que no sea verbo. Mira, flexivo simple, flexivo simple, flexivo simple, porque estos no son verbos. En cualquier palabra, flexivo simple, sí. ¿Por qué? Porque no es verbo. Entonces el flexivo aparece solamente en el verbo amalgama. Flexivo amalgama. Ya, profe. Ok. Morfemas derivativos o sufijos derivativos. No, sufijos derivativos. Los sufijos derivativos. Cuando tú ves estos sufijos son derivativos. Por ejemplo, cantante es un sustantivo, pero nació del verbo cantar. Cantar. Entonces su raíz es cam. Y este ante, ¿ves el ante? Lo juntas, morfema derivativo. Y la S es plural, flexivo simple. Amable viene de amar, amar. Am. Pero ves este hable que es derivativo. Termina en vocal, la S es flexivo simple. Entonces, ¿cuántas clases de morfemas flexivos hay? Dos. Simple y amalgama. El amalgama es el sufijo del verbo. Y el simple aparece en cualquier palabra. Tiene un solo significado. El morfema flexivo va solamente en el verbo conjugado, que es el sufijo. Es el sufijo. Entonces, cuando vamos a un examen, dice lo subrayado, dicen, lo subrayado. Entonces yo lo resuelvo, pero tienes que entender ahí. Perdices, morfema gramatical. Recuerda que hay dos clases de morfema, lexical y gramatical. Lexical es raíz, gramatical, prefijo y sufijo. Entonces, este es un sufijo. A ver, al ojo, los que puedan, a ver. ¿Cuál sería la clave a la 1? Eso es, muy bien, Juan Carlos. Entonces lo explico. Eso es Carla. Jorge, bien. Ariel, muy bien. Entonces, cuando uno va trabajando acá, ¿qué hago? Perdice viene de perdiz. Mira, es como pez, ¿no? Pez, peces. Las letras son diferentes, pero el sonido es igual y esta es la raíz. Termina en consonante ES, este morfema flexivo, simple, morfema lexical. La raíz avanza hasta la igualdad del sonido. Por eso que perdiz es con Z, y cuando tú dices perdices, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la raíz viene a estar hasta la C, porque las letras son iguales, son diferentes, pero el sonido es igual. Y ES, que es, termina en consonante, es plural. Este es un morfema flexivo del número plural. ¿Sí? Es un morfema flexivo del número plural. Y ahí está. Pues yo también lo desarrollo, ¿no? Para que usted tenga más noción, más idea, se vaya fortaleciendo más aquí en este caso. ¿Ya? ES en este caso. Mira, más ejemplos. Blanco. Yo digo blancura. ¿Ve? C y Q. Y notas ahí que las letras son diferentes, pero el sonido es igual. De acá, blanco, blancura. La raíz avanza hasta la igualdad del sonido. Hasta ahí avanza la raíz. ¿Ya? Y esta es la raíz. Morfema ¿qué? Lexical. Morfema lexical. Ahí está. Ahí tiene usted el desarrollo, ¿ve?
el desarrollo. Muy bien. Ahora vamos, mírenme. Más práctica. Esto es práctica, práctica. Arenoso viene de arena. Mira, así lo vas a hacer. Arenoso, tú dices arena, arena, arenoso, arenosa, allá. Arenoso viene de arena, arenoso, arena. Ya está. Esta es la raíz. Arenoso, arenosa, género. Terminé vocal, la S es el número flexivo. ¿Pero este qué es? Derivativo, profe. ¿Ya? Antisísmica, usted puede decir antisísmico, antisísmica. Viene de sismo, porque anti es un prefijo. Anti es un prefijo. Aceitoso viene de aceite. Aceite. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, muchacho, muy bien. Ahí, Yair, José, esto es. Entonces ya se dio cuenta. Ah, claro, profe, sismo, claro. Este es sísmico, sísmica, claro, el género y número, profe. Telar, telare viene de tela, tela. Telare viene de tela, tela. Aceite, aceitoso, aceitosa. Allá, profe. ¿Ve? Telare viene de tela, telar, su plural telares. Tela, telita, telar, su plural es telares, ES. Y ahí no sale, no tiene que salir así. Sí, no tiene que salir de esa manera. ¿Alguna pregunta? Entonces acá tenemos acá. Listo, ok, gracias Yair. Siguiente, en la 3 yo lo resuelvo también. Dice morfema derivativo. ¿Cuántas palabras tiene morfema derivativo? O sea, este que está acá. Ya, este. O sea, acá hay una palabra que tiene morfema derivativo. Acá hay una palabra que tiene morfema derivativo. ¿Ve? Entonces, 1, 2, 3, 4 palabras tienen morfema derivativo. Entonces, mira, lo trabajo. Mira, te lo explico. Él queda. Cantante viene de cantar, anti, anti. ¿Te recuerdas? Cantar, ante, morfema derivativo. Iqueño viene de ica, ica. Y cuando digo iqueño, iqueño, las letras son diferentes, pero el sonido es igual de K. Entonces me dicen iqueño. Iqueño es como limeño, puertorriqueño, panameño. Entonces esta O es género. Y este que es gentilicio, origen o procedencia, es un morfema derivativo. Limeño, panameño.
Entonces, morfema derivativo se llama gentilicio. ¿Qué es gentilicio? Origen o procedencia. Ganó es un verbo. Ganó, verbo. Flexivo, amalgama. Tú sabes que el verbo no tiene derivativo. Easy, mucho, mucha, muchísimo, poquísimo, sapientísimo, easy, morfema derivativo. Y dinero que no tiene, ¿no? Entonces me dicen, ¿cuántas palabras tiene morfema derivativo? ¿Cuántas palabras? Cantante, pequeño y muchísimo. Tiene morfema derivativo. ¿Ya? Presenta morfema derivativo. ¿Cuántos morfemas gramaticales hay? Cuentas todo. A ver, ¿cuántas hay? Gramaticales, prefijo y sufijo, gramaticales, prefijo y sufijo. Ya no te dicen palabras, ¿eh? ¿Cuántos morfemas gramaticales hay? ¿Cuál sería la clave? Entonces aquí sería así, muchachos. Tú puedes decir ellas, ellos. Mírame, ellas, ellos. La O es género y la S es número. Están es un verbo y aparece la amalgama. Estar, el an que es flexivo amalgama. Desubicada viene del verbo ubicar, ubicar. Des es un prefijo. ¿No? Este es un adjetivo, pero que nació de un verbo, del verbo ubicar. Entonces, des es un prefijo. Pero desubicados, te repito, es un adjetivo, ¿no? Niños desubicados, pero que nació del verbo ubicar. Entonces, la raíz, desubicado, desubicada, género y número. ¿Y el AD qué viene a ser? Derivativo, derivativo. ¿Está? Lo hizo bien. ¿Ok? Lo hizo bien. Te preguntan cuántos morfemas gramaticales. Cuentan los prefijos y los sufijos. Morfema lexical, raíz, no, pues. 5. ¿Dónde hay un morfema amalgama?
¿Y dónde aparece la amalgama? La amalgama solamente aparece en el verbo. ¿Sí o no, Yair, Juan Carlos? En el verbo solamente. Entonces trabajo acá. La C. Compré. La E. ¿Sí o no? La C, compré. La E. Ahí está. Igualito. Morfemas gramaticales. Una pregunta igual a esta. Morfemas gramaticales. Ay, profe. Ya lo separé. Esos, esas. Tarma, tarmeño, tarmeña. Compran es un verbo. Un alumno, una alumna. Papel, papelera. Morfemas gramaticales. Entonces, cuando uno trabaja, ¿qué dices? No, gramaticales. Tú dices, esos, esas. Allá está, profe. Porque gramatical, prefijo, sufijo, derivativo flexivo. Tarma, 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 tarmita, tarmeño, como limeño, costeño. Género y número, este derivativo. Verbo, compra. El sufijo es flexivo, siempre, amalgama. Una, una. Género, una. Género, femenino. Papel, papelera, era. Y nos sale 9. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Gramaticales son prefijos y sufijos, ya sea derivativos o flexivos. Carece de morfema flexivo. ¿Qué significa esto? Mira, ve, mira, ve. Por ejemplo, fútbol, estas palabras no tienen plural. Tú no puedes decir fútboles, nortes, no, no tiene, solamente singular, singular. No tienen plural, se llama de forma fija. Estas palabras terminan en S, en S. Siempre se escribirán con S, no tienen singular. O sea, cosquillas, exequia, víveres, no tienen, no tienen. Porque cuando tú dices, por ejemplo, ojazo, ojazo, ¿no? Cuando tú dices ojazo, ¿no? La S es plural o no. Ojazo, ojaza, la S es plural. Sur, sureño, sureño, la OS, género y número. O sea, tiene morfema flexivo, mira, género y número. Fax, cuando termina en X, en consonante es ES, como pan, panes, flexivo. Poderoso, poderosa, poderosos, género y número. Pero nupcias, todo es raíz, no tiene flexivo, porque es una palabra de forma fija. En cambio, estos sí tienen flexivo, mira, ve, tanto de género y de número. En cambio, nupcia no tiene, no tiene, queda como está. Pero, profe, tiene ese, sí, pero todo es junto. Entonces, carece de morfema flexivo. Ya. ¿Ve? Es práctica, ¿no? Práctica. Incluso en el libro hay ejercicios para separar morfemas.
¿ya? En morfemas, ejercicio. ¿Ya? Siempre basándose en esto, ¿no? Ubicar bien la raíz, ubicar bien la raíz. Ahora vamos al sustantivo. Al sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Sirve para nombrar a las personas, animales o cosas, ¿no? Ya sean reales o imaginarios. Pero el sustantivo tiene 4 definiciones: sintáctico, semántico y morfológico. Sintáctico, semántico y morfológico. Y lexical. Sintáctico es oración. Es oración. Sintáctico es oración. ¿Ya? Esa es oración, sintáctico. ¿Cuál es el papel que va a cumplir en una oración? Entonces puede ser núcleo sujeto, puede ser objeto directo e indirecto. Semántico es su significado. ¿Qué significa un sustantivo? Sirve para nombrar a los seres reales o imaginarios. Ese es semántico. Lexical. ¿Qué es lexical? Esa, nos dice la cantidad de las palabras. Por eso que dividen de inventario abierto y cerrado. Por ejemplo, ¿cuántos artículos tenemos? 9. El, la, lo, la, su, 9. Entonces es de inventario cerrado, porque se puede determinar su cantidad. ¿Usted sabe cuántos sustantivos tenemos? No, yo tampoco. ¿No? ¿Por qué? Porque a través del tiempo, ¿no? Se pueden creando más sustantivos, ¿no? Con los cambios que suceden en la época, las diversas novedades. Entonces el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque no se puede determinar su cantidad. No se puede determinar su cantidad. Es lexicológicamente hablando. Morfológico, el sustantivo es una palabra que tiene género y número, generalmente, ¿no? Usted ve acá, hermano, hermanos, hermana, hermana, género y número. Pan, pan es número. Tacna, tacneño, tacneña, género y número. Morfológicamente es una palabra que tiene género y número. Eso es morfológicamente hablando. ¿Ya? Género y número. Entonces el sustantivo tiene 4 criterios: sintáctico, semántico, lexical y por último morfológico. Ahora, ¿cuál es lo más importante para mí? Que sepas reconocer los sustantivos. Que sepas reconocer los sustantivos. Eso es lo más importante, que lo reconozcas, que lo sepas reconocer. Y ahí te doy un modelo, ¿no? Mira, las siglas son sustantivos. Entonces, te voy a enseñar a reconocer cómo reconocer un sustantivo. Te voy a enseñar, te voy a dar una técnica. ¿Ya? ¿Cómo reconocer a un sustantivo? Aquí está. ¿Cómo reconocer a un sustantivo? Tú sí vas a reconocer, pues silla, mesa, papel, profesor, claro, son sustantivos, pero hay momentos en los cuales tú vas a tener duda. Sí, vas a tener duda. Por ejemplo, confianza. Profe, parece adjetivo. Ah, ¿y cómo lo voy a reconocer? Tú le vas a anteponer un determinante. Uno de ellos el artículo. Y lo lees.
la confianza, mi confianza, tu confianza, allá. Sí tiene sentido. Es su sustantivo. Profe, bondad, la bondad, tu bondad, mi bondad, sí tiene sentido. Sustantivo. Por un determinante. Por el determinante. Por ejemplo, niño alegre, ¿no? Niño alegre. Este es adjetivo. Califica a niño. Pero ¿qué pasa si yo digo alegría? Entonces tú te puedes confundir entre alegre y alegría. Alegría, ya. Entonces tú vas a jugar con un determinante. Mi tu su. Mi tu su. ¿No? Tú dices mi alegría, tu alegría, su alegría. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, la frase. Ahí te vas a dar cuenta que es un sustantivo. Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, puntual, puntual, ¿qué será? ¿Un sustantivo o un adjetivo? Puntual. Puntual, la palabra puntual. Adjetivo. ¿Ya? Porque no sale mi puntual, tu puntual, su puntual, no tiene sentido. Pero si dices puntualidad, pero si tú dices puntualidad, entonces ahí es un sustantivo, porque ahí sí sale la puntualidad, mi puntualidad, tu puntualidad, su puntualidad, mi puntualidad es importante, es primordial. Ay, ay, mi, tu, su, mi, tu, su. Y ahorita lo vamos a practicar. Ahora, ya. Nota. Ahí viene la observación de la gramática de Fonseca. Viene la observación de la gramática de Fonseca. Mira, ve. En el conteo, cuando te digan cuánto, porque siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántos sustantivos hay? Siempre, siempre. En un examen siempre viene cuántos sustantivos hay. Eso es fijo. Entonces ahí es donde se confunden mucho los alumnos, ustedes. ¿Por qué? Porque en el conteo de sustantivos existen casos en que hay sustantivos adyacentes. ¿Cómo es eso, profe? Aquellos que están pegados, están juntos y que deben considerarse cada uno de ellos en forma individual. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, fíjate aquí en la diapositiva. Novela tungsteno. Novela sustantivo común, tungsteno sustantivo propio, con mayúscula. Entonces lo cuentas por separado. Aquí hay dos sustantivos. Profesor Fonseca, mira, profesor común, Fonseca mi apellido. Entonces aquí hay dos sustantivos. ¿Ya? No se vaya a confundir. Cuidado con los sustantivos adyacentes. Por ejemplo, acá, ve el determinante, alguno vecino, colecta, mi colecta, tu colecta, una colecta. Estos son determinantes. Ve acá, señora Isabel. Mira, dos sustantivos adyacentes. Crisis. La crisis, mi crisis, tu crisis y económica es un. Cuando tienes el adjetivo es más fácil, ¿no? Más fácil. Celeridad, mi celeridad, tu celeridad. Ah, ya, sí tiene sentido, profe. A ver, todos. Clave a la 8.
Muy bien. Ahora analizamos, miren chicos, ahora lo analizamos. Patinaje artístico. Artístico es el adjetivo. Patinaje artístico. Mira el adjetivo. ¿Ve? Acrobacia, mi acrobacia, tu acrobacia, su acrobacia. Mi pirueta, tu pirueta. Pero si yo hubiese dicho acrobático, profesor acrobático, ahí sería adjetivo. Pero aquí es sustantivo, ¿no? Niños, seguridad, mi seguridad, tu seguridad. Pero si hubiese dicho seguro, profesor seguro, ahí sería adjetivo. Confianza, la confianza, tu confianza. ¿Ve? Ahí está. Pauta, mi pauta, tus pautas. Clave la 9.
Eso es muy bien, señores. Cuento. Tu hijo mayor, tu hijo menor. Mayor es adjetivo. Eventos buenos, eventos malos, eventos relativos es un adjetivo. Bebé, mira, ve. Elección, mi elección, tu elección, nombre y celos. Sencillo. Tenemos clase de sustantivo. Tenemos clase de sustantivo, ¿no? Hay una clasificación. Común y propio. Propio con mayúscula. Profesor común, Fonseca, mi apellido, propio. Michifus es el nombre propio de mi gato, mayúscula. Concreto, perceptible por uno de los sentidos. Abstracto, no perceptible por los sentidos. Silla, mesa, papel, concreto. Pero si yo digo puntualidad, es abstracto. Honradez es abstracto. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ese previ, ¿no? La palabra olor, olor, ¿es concreto o abstracto? Olor, olor, de oloroso. ¿Concreto o abstracto? Abstracto. Ya, muy bien. Entonces, la mayoría se le genera una duda, ¿no? Y la palabra olor es, muy bien, gracias, Aiden. Gracias, Carla, gracias. Yo quiero su respuesta para yo profundizarlo. Entonces, por eso que le digo, te explico antes del examen, no después, ¿para qué? La palabra olor, olor es concreto. ¿Por qué? Porque es perceptible por uno de tus sentidos. Tu sentido no solamente la vista. ¿Ok? Entonces, ¿olor qué es? Concreto. Ah, ya, claro, profe, claro, es concreto. Una más, una más. Aire, aire, concreto, abstracto. Aire. Entonces, usted me dirá, profe, aire es concreto. Claro, concreto. Otra, música, la. Música, la. ¿Qué es? Concreto, perceptible por tu sentido. Individual, un solo ser, colectivo, está en singular, pero significa cantidad. Oveja es individual, rebaño es un conjunto de ovejas, eso es colectivo. Estrella individual, constelación, conjunto de estrellas, eso es colectivo. Primitivo y derivado. Primitivo y derivado. Primitivo y derivado. ¿Cuándo va a ser primitivo? ¿No? Cuando tenga morfema derivativo. No, ¿cuándo va a ser derivado? Cuando tenga morfema derivado. ¿No? Si no tiene morfema derivado, ese es primitivo. Allá. ¿Este qué es? Derivado, porque tiene morfema derivativo. ¿Profe derivado? No, no. Para ser derivado una palabra tiene que tener morfema derivativo. Ya, profe. Para ser derivado tiene que tener morfema derivativo. Este es primitivo, este es primitivo. Este es derivado porque tiene morfema derivativo. Por eso que dice morfología, ¿ve? Morfología. Entonces, dentro de este aspecto, cuando vamos acá, la O es flexivo. En cambio, este IT es derivativo. Entonces, este sustantivo es derivado porque tiene morfema derivativo. Y los derivados se dividen, pues. Casita diminutivo, casona aumentativo, casucha despectivo. Casucha es despectivo. ¿Ve? Tiene morfema derivativo. Gentilicio es origen o procedencia. Gentilicio es origen o procedencia. Lima, limeño, Colombia, colombiano, Chile, chileno, ¿no? Perú, peruano. Ese es gentilicio. Patronímico son nombres de la medieval que hoy se han convertido en apellido. Nombres de la medieval hoy en apellido. De Álvaro, Álvarez. De Sancho, Sánchez. De Iván, Ibáñez. De Hernando, Hernández. Esos son los patronímicos. Simple cuando tiene una sola raíz, compuesto más de una raíz. Sol, simple. Tapasol, se escribe junto, compuesto. Tela más araña, sale telaraña. Sustantivo frase o locución, cuando se menciona un ser pero con palabras separadas. Por ejemplo, yo soy Juan Carlos Fonseca Obregón. Todo eso es un sustantivo llamado locución o frase, ¿no?
Por ejemplo, si digo el diario El Comercio, entonces el comercio todo es un sustantivo, el comercio todo es un solo sustantivo, llamado locución o frase. Uña de gato es el nombre de la planta, todo es un solo sustantivo, frase. ¿Tú puedes contar botellas o no? Claro. ¿Puedes contar las mesas? Claro. ¿Puedes contar las sillas? Sí, contable. Pero tú puedes contar el vino, la botella del vino, no, el vino. No, 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 no. No puedes contar, no contable. Agua, ¿puedes contar? No, profe, no, no, no. Dice, no contable. ¿Cuál es la clave? Ahí es. Muy bien. Entonces acá, en la 10, olor y eucaliptos. Entonces, ¿usted qué me dirá aquí? Allá, profe. Claro. Olor que es concreto, profe, concreto. ¿Ya? Y eucalipto puede estar en plural, pero esto es concreto también. No es colectivo. No todos los sustantivos tienen colectivo, ojo. Observación. Mira, observación. La verdad, sustantivo. La mentira, sustantivo. Ideas buenas, ideas malas, ideas abstractas. Adjetivo, ideas es el sustantivo. Cuidado que te vayas a confundir cuando digo amor verdadero. De verdad, profe. Sí, pero este es adjetivo. Persona mentirosa es adjetivo. No puede ser un sustantivo. En cambio, casi la verdad y la mentira, aquí sí son sustantivos. Y aquí, verdadero y hermoso, son adjetivos. No se me vaya a confundir. ¿Cuáles son los sustantivos? Ahí está. Esos son los sustantivos. Por lo tanto, en la 11, ¿cuál sería la clave? Entonces, ¿usted qué me dirá acá? Profe, la B, abstracto, muy bien. Eso es. Ahora acá, mira, ve. Gentilicio es origen o procedencia. Lima, limeño. Colombia, colombiano. ¿No? Puerto Rico, puertorriqueño. Pero rima no es gentilicio.
porque su gentilicio es rimense. Rimense. Álamo 1, Alameda, conjunto de álamos. Conjunto de álamos. Patronímico son nombres de la medieval, hoy apellidos. Patronímicos son nombres de la medieval, hoy apellidos, ¿no? Álvaro, Álvarez, Sancho, Sánchez, Domingo, Domínguez, eso es patronímico. Entonces, con toda la información brindada, ¿ya? ¿Cuál sería? Ahí está. Muy bien, chicos. ¿No? Propio, colectivo y común. Ahora, viene aquí un dato, mira, importantísimo el dato. El Cerro San Cosme. Cuando digo el Cerro San Cosme, por ejemplo, ¿cuántos sustantivos hay? Cuando digo el Cerro San Cosme, ¿cuántos sustantivos hay? Eso es. Ya estoy en observación. Entonces tú me dirás, profesor, aquí hay dos, pues. El adyacente, mira, cerro común y San Cosme es el otro sustantivo propio. Incluso esta es locución, porque está integrado por más de una palabra. Aquí hay dos. O sea, cuidado con eso. Ya, cuidado con esa observación. Ya, cuidado con esa observación. Vamos a la 13. Entonces acá, estos son los abstractos. Y ahí está. Muy bien, muchachos. Va muy bien. ¿No? ¿Qué es un abstracto? Designa aspectos de la realidad que existen en la mente humana, ¿no? Aluden a conceptos que no son percibidos por los sentidos. Es un abstracto. Palabra sustantivada. Fíjense, les explico. Mira, el artículo es un sustantivador. Si yo digo bello retrato, bello es un adjetivo por el sustantivo. Pero si digo lo bello, ¿qué pasó acá? Que este artículo lo convirtió al adjetivo en un sustantivo. Profesor flaco, flaco es un adjetivo. Pero cuando digo el flaco llega hoy, el artículo lo convirtió
a la palabra en un sustantivo, ¿no? Juan es sustantivo, ya, pero flaco es un adjetivo. Entonces, dime tú dónde ese lo, está convirtiendo a la palabra en un sustantivo, porque cuando dice lo compraste, este es verbo, por lo tanto este es pronombre. Lo perdiste, perdiste es un verbo, este es un pronombre. Lo dijiste, dijiste es un verbo, lo es un pronombre. Lo vi, vi es un verbo, este es un pronombre. B o C. ¿Dónde hay una palabra sustantivada? ¿Lo alto o lo revisaré? Fíjate, ¿dónde hay una palabra sustantivada? ¿Lo alto o lo revisaré? Y sería la B, claro, lo alto, ¿no? Porque alto es un sustantivo, profesor alto, y este ya lo convirtió, por el artículo lo convirtió, ¿no? Ahora sí, muchachos, siempre, siempre es el conteo de sustantivos, siempre viene cuántos sustantivos hay. Entonces aquí en estas dos preguntas que vienen, busquen la perfección, ¿ya? Tipos de conteo. Esta es una forma de preguntar cuántos sustantivos hay. Este es un estilo. A ver, chicos, practique ahí conmigo. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿Cuál es la alternativa que tiene más sustantivos? Claro. Y es ahí donde se equivocan muchos. Bueno, por eso que hay que practicar. Muy bien, chicos. Eso es, eso es. Aquí hay tres. Profe, y contigo, contigo no, contigo es un pronombre. Iré contigo. Conmigo, contigo, consigo, no son sustantivos, son pronombres. ¿Ya? Yo iré con Juan, yo iré contigo, por ejemplo. ¿Ves? ¿Ves es sustantivo? ¿Eh? Aquella vez, esta vez, muchas veces. ¿Ves? Es un sustantivo. No te olvides, ves es un sustantivo. La clave es la E. ¿Ya? Pero este es un tipo de planteamiento de pregunta, es un tipo de plantear pregunta, de cómo preguntar. Marque la alternativa que tiene más sustantivos. Correcto. Pero fíjate en la siguiente. Ahora te dan una oración más o menos larga y te dice cuántos sustantivos hay. O sea, tienes que cuantificar. Ya, cuantificar. Cuantifica ahí. A ver, cuantifica.
Y me va brindando ahí la clave. Recuerde que el pronombre no es sustantivo. Por ejemplo, nada no es sustantivo. Juan, José, silla, eso es sustantivo. Ella es un pronombre, no es sustantivo. Este es un pronombre. Nosotros, este es un pronombre. Estamos buscando sustantivo. ¿Ve? Entonces ahí tiene que cuantificar bien usted. ¿Listo? Muy bien, cuantificados. Ya, muy bien. Solo Juan Carlos. Profe, y ti, este es pronombre. Profete, pronombre. Nada, no, pues. Solamente hay uno. Por eso no se me vaya a equivocar usted. Este nada es un pronombre. Ella es un pronombre, no es sustantivo. ¿Ya, muchachos? Ya. Vamos a ir al género. Para de ahí clasificar. Porque me dice acá, el sustantivo de doble forma precisa su género, doble forma, que ahorita te explico de doble forma. ¿Cuándo es de forma fija? Cuando tiene un solo género. Libro, masculino. Nube, femenino. No tiene género opuesto. Se llama de forma, como casa. Casa femenino no tiene masculino. De forma fija. ¿Cuándo es de doble forma? Por el sufijo. Médico, médica, gallo, gallina, hermano, hermana, tío, tía. Ese por el sufijo de doble forma. El sustantivo de doble forma se indica porque mediante qué, un sufijo. ¿Pero qué sufijo? Flexivo. De género, pues. Médico, médica. Ah, ya, claro. Ah, ya, profe. Flexivo, claro. ¿No? Ah, ya, profe. Médico, claro. Sufijo flexivo. ¿Cuándo es común de dos? Para las personas. Cuando en las personas no se pueda, por ejemplo, vamos al heterónimo, antes de común de dos. Heterónimo cambia la raíz. Toro, vaca, papá, mamá, cambia la raíz. Padrino, madrina, ¿ve? Cambia carnero, oveja, chivo, cabra, cambia la raíz. Papá, mamá, cambia la raíz. Ese es heterónimo. ¿Cuándo es común de dos? Es para las personas cuando no se pueda, porque médico, médica sí se puede, papá, mamá sí se puede. Cuando no se puede, le antepones el artículo, él o la. Por ejemplo, estudiante, estudiante, común de dos, ¿no? Es con el artículo, estudiante, la estudiante. Modelo, el modelo, la modelo. Atleta, el atleta, la atleta. Es con el artículo para las personas. ¿Ve? Entonces, el de doble forma es por el sufijo flexivo y el común de dos es por el artículo, ¿no? El modelo, la modelo. Ah, ya, profe. Epiceno, uno es para los animales. En los animales, cuando no se pueda, por ejemplo, yo digo cocodrilo, porque gallo, gallina sí sale, toro, vaca sí sale, pero en cocodrilo no sale, pues no se puede decir cocodrila. Entonces, en los animales, cuando no se pueda, macho, hembra. ¿Ya? Pulga macho, pulga hembra. No se dice pulgo, ¿no? Libre macho, libre hembra. Allá, profe. Ya, 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 ya. Ya, ahí está. Macho, hembra. ¿Ya? Mosca macho, mosca hembra. Lagarto, no es lagarto. El lagarto sí sale, ¿no? Lagarto, lagarta. Pues tú dices serpiente macho, serpiente hembra. Ahora, para los animales,
Esto es para los animales. Pero hay un caso especial para las personas. Estas 4. Cuando tú dices criatura, tú te refieres a un niño o a una niña. ¿No? A un niño o una niña. No, puede ser la criatura, un niño bello, la criatura, una niña bella. Entonces tú te refieres a ambos. Entonces a eso también lo consideras epiceno. Epiceno, lo vas a considerar epiceno. ¿Ya? ¿Ya? Víctima puede ser un varón o una dama. Víctima puede ser un varón o una dama. La víctima, una mujer joven, la víctima, un hombre joven. Entonces acá, entonces utilizas estos epicenos. El homónimo cambia de significado. El homónimo es aquel que cuando tú le antepones el artículo, cambia de significado. ¿Sí? Cuando le antepones el artículo. Por ejemplo, tú puedes decir el cura. El cura es el sacerdote y la cura es el remedio del mal. ¿Ve? Cambia el homónimo. Tú le antepones un artículo y son aquellos que, te reitero, cambian de significado. Allá. ¿Ve? Ya. Es como el frente. El frente es un lugar y la frente parte del rostro. Ese es un homónimo. El ambiguo, trabajas con estos ambiguos, mar, azúcar, margen, arte, ¿no? Trabajas. Son aquellos que tú le antepones al artículo el o la, pero no cambia de significado. Pero tienes que saber utilizar el artículo de acuerdo al adjetivo. Si tú dices margen derecho, entonces se dice el margen derecho. Y si tú dices margen izquierda, la margen izquierda. Pero no cambió el significado. ¿Ok? No cambió el significado. ¿Ya? Eso es. Tienes que saber utilizarlo mediante los adjetivos. Caso especial. Caso especial. Ten cuidado con los sustantivos que se inician con A o HA. Con A o HA. Como aula, aula. Usted no dice la aula, usted dice el aula. Porque si usted dice el aula, suena feo, eso es cacofonía, sonido desagradable. Se dice el aula, ¿sí o no? Pero ¿cómo dice usted? ¿El aula bello o el aula bella? El aula bella, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los sustantivos que se inician con A o HA pertenecen al género femenino. La mayoría de los sustantivos, no todos, la gran mayoría. Pero utilizan el artículo el. Pero esto no significa que sean femeninos. Tú lo vas a llevar al plural. Para cuando te pregunten cuántos sustantivos femeninos hay, cuando se inicie un sustantivo con A o HA, llévalo al plural. El aula, ¿cómo es el plural? Las aulas no. Perdón, los aulas no. ¿Cómo es? Las aulas. Ah, entonces aula es femenino. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, átomo, se dice el átomo. Quiero saber en qué género. Llévalo al plural. Los átomos, masculino entonces. Allá, profe. Masculino. Entonces, cuidado en cuanto al género. ¿Ok? En cuanto al género. A-H-A. En cuanto al género. Ya, profe. Alma. El alma. En plural, las almas. Ya, profe. Entonces acá, claro, ahí manda Juan Carlos víctima, porque tú le estás anteponiendo, ¿no, mano? Ahí joven es un adjetivo, ¿no? Porque dice la víctima joven o la víctima o la joven víctima. Ahí es un adjetivo la palabra joven. Para estos epicenos, Juan Carlos,
Tiene que ser, por ejemplo, eh, tú dices, por ejemplo, la víctima, el adolescente que llegó a aquel lugar, la víctima, la adolescente que aquí llegó a aquel lugar. O sea, va a depender mucho, pero víctima es el sustantivo priori, el que manda, bueno. En cambio acá, joven es un adjetivo, antepuesto, pospuesto, ¿ya? Antepuesto, pospuesto. Muy bien, la 18, epiceno. A ver, epiceno. Estos son los epicenos, el que está acá. Pensando, porque esta es una pregunta de examen, se prevé. A ver,
Fíjense, y el desarrollo, fíjense, ¿ve? Tiburón, no hay tiburona, es tiburón, ¿no? Tiburón macho, hembra, no hay tiburona. Médico, médica, ya, ese de doble forma, profe. Criatura, puede ser un niño o una niña. Serpiente macho, serpiente hembra. ¿Sí? Común de dos. Miren, voy desarrollando acá, miren, lo importante es la explicación. Sastre, sastra, entonces este es de doble forma por el sufijo. De chef, no es chefa, es el chef, la chef. Ese es común de dos por el artículo. En cambio, carnero, oveja, heterónimo porque cambia la raíz. En cambio, carne no tiene masculino, solamente es femenino. Solamente femenino. De árbitro es árbitra, de doble forma. Margen es ambiguo. ¿Ve? Y ahí está sustentado el tablero. Allá de sastre es sastra. En cambio, el chef es el chef, la chef. ¿Y cuál sería aquí en la 20? A ver, esa sí es fácil. 20 sí es fácil, ¿eh? Por ejemplo, editorial. La editorial, o sea, estos cambian, el homónimo cambia, con el artículo cambia de significado, pues, ¿no? Cambia de significado. La editorial, que es la casa editora, pero si tú dices el editorial, es el artículo de fondo no firmado, el artículo periodístico no firmado. Entonces acá, ¿qué son? Homónimos. Pues el cometa es el astro y la cometa es el juguete, ¿no? Allá, profe, esos son los homónimos que cambian de significado. Por ejemplo, acá dice yerno. ¿Cuál es su género? Nuera, ¿no? Yerno, nuera. Y de médico es médica, ¿no? Yerno, nuera, médico, médica. Entonces cambia la raíz, ese es heterónimo. Cambia el sufijo de doble forma. ¿Ya? Y ahí lo estoy sustentando, fíjese. Vamos a ir a la explicación del plural. Vamos al plural. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se observa, muchachos, por favor. Parece que se ha movido ahí algo, he movido algo. Se observa, por favor, el número plural se observa. Para poder explicar el tablero del plural. El número del sustantivo, ¿no?
Ya, gracias Vanessa, gracias. Entonces ahí está. Y te explico para el desarrollo, pues, ¿no? Y les explico, ahí está. Esto es como un resumen, ¿no? Gracias por ese sí, muchacho. Esto es como un resumen. Ya. Cuando un sustantivo termina en vocal, le agregas la S. Papá, papás, casa, casa, tribu, tribus, le agregas la S. Pero si un sustantivo termina en iu con tilde, la Real Academia dice con S o con S. Ají, ajíes. Ñandú, ñandúes. Pero prefiere ES. Hay excepciones, ¿no? Acá está. Pero prefiere ES. Ají, ajíes. Ñandú, ñandúes. Prefiero ES. Cuando un sustantivo termina en Y, como rey o ley, ¿qué haces? Rey, reyes. Ley, leyes. ES, ES. Le agregas ES. Ahí está. Si un sustantivo termina en estas consonantes, ¿ya? Le agregas ES. Lorena dijo choza. O sea, papel, papeles, tambor, tambores, canción, canciones, pared, paredes, reloj, relojes. Lorena dijo choza. ES. Pero si terminan en otras consonantes diferentes a Lorena dijo choza, como robot y chef, TF, TF no están aquí, le agregan la S nada más. La S. Y si terminan en doble consonante, le agregan la S. Solamente va a ser ES en Lorena dijo choza. Pero si termina en SX, ten cuidado, SX, por ejemplo, bus, ¿no? Bus es monosílabo, fax es monosílabo, una sola sílaba. Entonces tú le agregas ES, bus, buses, fax, faxes. Pero si es aguda, compás, termina en S y es aguda, le agregas ES, compás, compases. ¿Ya? Le agregas ES. Pero si termina en SX, es una palabra grave o esdrújula, martes es grave, miércoles es esdrújula, mira, terminan en S, entonces ya no se le agrega nada, sino se le antepone el artículo. El martes, los martes, el miércoles, los miércoles, se le antepone el artículo. Ya se le antepone el artículo. Y así, ¿no? Y hay casos, ¿no? No te vayas a confundir, de álbum no es álbumes, es con la M, álbumes. Mes, no es con la N, es álbumes. Entonces, fíjate esta regla, ¿no? La regla general. Hay sustantivos que tienen forma fija, no tienen plural, no tienen singular. Entonces, cuando uno va al desarrollo, chicos, al desarrollo, miren, al desarrollo, allá, profe, bastante regla, pero yo estoy resumiendo, ¿no? Mira, aplico, bypass, es aguda, termina en S, es aguda, allá, profe, bypasses. Estándar, termina en R, Lorena, ¿te recuerdas? Lorena, como tambor. Entonces, ¿qué haces? Ahí está, termina en R, estándares, profe. Así, termina en R, como escáner, termina en R. Allá, profe, escáneres. Como tambor, tambores. Aplica la regla. Sur no, pero no tiene forma fija, ¿no? Estrés, termina en S, estreses. Carece de plural, no tiene plural. Ahí está. No tiene plural, carece de plural. ¿Ve? Yo estoy ¿qué? Sustentando ahí, de acuerdo a una normativa. De acuerdo a una normativa. Ya, profe. Y ahí está, mira el tablero. ¿Cuántos sustantivos presentan un número plural por el flexivo S o S? Por ejemplo, niño, niños, tambor, tambores.
Entonces usted aplica la regla, ¿no? Entonces dice bisturí. O sea, y ahí, ¿qué dice usted? ¿Cómo va aplicando esa regla? Entonces, bisturí termina en I. Allá, profe. Puede ser bisturíes, claro. O bisturíes, claro. Pacay, termina en Y, pacayes, la regla, la regla. Hay excepciones, fíjate, pero este pacay, pacayes. Ezequias, termina en S. No, pues es de forma fija, bueno, aquí no hay queda. Ítem, termina en M. Allá, Lorena dijo Choza. Ah, no, este con S, profe. Autobús, termina en S. Autobús, y es aguda, es aguda. Es aguda, autobuses, ¿no? Autobuses. Y víveres siempre está en plural, siempre está en plural. Y esto no es un morfema, la S no es un morfema, todo es raíz. Cien pies es el cien pies, los cien pies. En cambio, buró termina en vocal, ¿no? Como casa, casa, tribu, tribu, buró, burós. Ahí está. ¿Cuántos sustantivos presentan el plural con SS? Ítems, en M, ítems. ¿Ve? Entonces, cuando uno plantea el plural, es la regla, bueno, es la regla. Así, profe, sí, así es la regla. Entonces, por ejemplo, una de Ceprevi, y mira, aquí tienes tú el cuadro, se preguntó cuál es el plural de ómnibus. ¿Cuál es el plural de ómnibus? ¿Qué me diría? Entonces, en esa pregunta de examen, ese previ, ¿no? De ese previ, en esa pregunta, muy bien, Ariel, ¿no? Le dije la palabra omnibus. No es omnibus, ¿eh? Es omnibus. Ahí está. Es ómnibus, ¿no? Muy bien, ómnibus. Entonces, cuando tú analizas aquí, tienes que aplicar la regla del tablero. Ómnibus, claro. ¿Qué dice? Ómnibus es una palabra que termina en S. ¿No? Termina en S, en S. Y ómnibus tiene 3 sílabas. Tiene 3 sílabas. Y es una palabra esdrújula. Entonces, es como miércoles, ómnibus, allá es drújula. Entonces será singular, sería el ómnibus, plural, los ómnibus. Y el plural viene a ser con el determinante, ¿no? ¿Ve? Con el determinante. Esa es la pluralización.
¿Ok? Eso viene a ser la pluralización. Allá, profe. Sí, eso es la pluralización. Así. Por eso cuando uno va repasando acá, ¿qué dice usted? ¿No? El desarrollo, ¿no? El desarrollo. Claro. Por ejemplo, bypass, mira, te refuerzo. Bypass termina en S, pero es aguda. Allá, bypasses. No te olvides de Lorena dijo Choza. No te olvides de Lorena dijo Choza. Una técnica, ¿no? Y si terminan en otras consonantes que no sean estas, es con la S. Y si no, con S. Por eso que estándar termina en L, como tambor, estándares. Escáner termina en L, escáneres. Profe, y sur no, pues. ¿Por qué? Porque todos los deportes no tienen plural. Los puntos cardinales tampoco tienen plural. No lo vaya a pluralizar. No tienen su plural. Ya, profe. Entonces, que es bastante sí, pero es práctica. Ahí está, mira, es práctica. Las vocales, ¿cómo se pluralizan? ES, AES, IES, o excepto la E, es ES. La nota musical le agregas la S. Do, res, mis, pas, excepto sol, que es soles. Las siglas serán con el artículo. No es con la S, ONs, ONGs, no, no. Ya está. Y nunca es en cuanto a contar los sustantivos. Es el conteo de los sustantivos. Aquí el conteo de los sustantivos. Algunos vecinos, ahí está vecinos. Pero algunos es un determinante que lo está presentando. Una colecta, mira, una es un determinante. Mi colecta, una colecta, varias colectas. Y refuerza. Señora Isabel, ahí está, el adyacente, ¿no? Anciana, eso es fácil. Crisis, ¿cuántos adjetivos hay? 2. Porque acá te pueden decir cuántos adjetivos hay. ¿Sí? ¿Cuántos adjetivos hay? Allá. Así es, mis estimados alumnos. ¿Ve? Entonces, tenga cuidado al reconocer. La próxima clase ya nos está tocando el tema del adjetivo. Ya el adjetivo. Entonces, un adjetivo, para ser adjetivo, tiene que modificar a un sustantivo, tiene que modificarlo. ¿Ok? Tiene que modificarlo. Porque que me queda, si voy retrocediendo incluso, mira, cómo haya la raíz de una palabra, cómo haya tú la raíz de una palabra, la raíz. Juegas con la gato, gata, gato, gatito, y te das cuenta que no cambia, pues. Hay un grupo de letras que no cambia, esa es la raíz. Pero hay momentos en que, por ejemplo, si yo digo sol, juega sol, sol es solar, entonces sol, toda la palabra es raíz. Hay momentos en que toda la palabra es raíz. Mar, marino, marinero, mar, todo es raíz. Pero en cambio, si tú dices culto, culto, culta, ya, profe, aquí sí la raíz es hasta la T, porque in es un prefijo. Y usted no dijo que los prefijos son morfemas derivativos. En cambio, los sufijos pueden ser derivativos y flexivos. Flexivo de género y flexivo de número. Pero para el número hay dos formas. Es con S o con ES, ¿no? Dos formas, con S o con ES. Y no te olvides el sonido. ¿Qué me dice? Que cuando las letras son diferentes, pero el sonido es igual, no, el sonido es igual, la raíz avanza hasta la igualdad del sonido, como P, cruz, cruces. Y eso es prácticamente una pregunta del examen, ¿no? Perdices, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pez, peces, profe, igualdad del sonido. Perdiz, perdiz, perdice, la raíz va hasta acá. Hasta aquí. Y por acá, blanco, blanco, blancura, mírame. La raíz avanza hasta ahí.
Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar ya. Los espero la próxima clase. Ya, chicos, hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Muchachos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.